Muy buenos días, amables televidentes y amigos de Foro del 6. Buenos días, saludamos a todos los televidentes, a todos los que nos observan a esta hora de la mañana a nivel nacional en los 18 departamentos de Honduras. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, pues el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha presentado un informe muy importante en el cual pues se ha detallado un índice de desarrollo humano de parte de nuestro país extremadamente bajo y obviamente que esto preocupa. Además estaremos hablando acerca de las 50 propuestas que ha presentado o se han presentado dentro del mismo informe para poder mejorar el Estado de Derecho y asimismo el índice de desarrollo humano de nuestro país, que es muy importante. Para esto me acompaña Richard Barat, quien es representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un saludo especial a toda su audiencia. Y asimismo también estará con nosotros Sergio Membreño, coordinador del Instituto, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Elías. ¿Usted estuvo en observación y coordinando este informe? El coordinador del informe de desarrollo humano, correcto. Y bueno, arrancando ya puntualmente, este informe ha expresado que nuestro país, en índice de desarrollo humano, don Richard, estamos muy por debajo, incluso de la región centroamericana. Técnicamente estaríamos ocupando el último lugar. En Centroamérica, sí, efectivamente es el penúltimo de América Latina y el Caribe, antes de Haití. Ocupa la posición 132 a nivel mundial. Y bueno, yo creo que es importante comprender qué está midiendo el índice de desarrollo humano, ¿no? Un índice de desarrollo humano lo que busca es medir el progreso de las naciones, del desarrollo humano, centrado en las personas. Y el bienestar, desde una perspectiva mucho más allá, específicamente el ingreso. Históricamente, el avance de las naciones se ha medido en función del ingreso. Y por primera vez en 1990, con el lanzamiento del primer informe de desarrollo humano, se introduce esta medición en estas múltiples dimensiones. Realmente el bienestar de la población no puede solamente medirse por el ingreso. Hay muchas otras variables de acceso a servicios, salud, educación, vivienda, etcétera, que son muy importantes. Y bueno, algo revelador es, por ejemplo, algunos países que tienen menor ingreso que Honduras, como por ejemplo Ruanda, Namibia, Cabo Verde, tienen mejor nivel de desarrollo humano. Y eso es un poco a lo que debiera apuntar y tiene que ver con el tipo de políticas públicas que se han estado promoviendo. Por eso parte de lo que este informe está haciendo es un diagnóstico muy profundo desde el año 2000 sobre la situación de Honduras y la condición de multicrisis que enfrenta Honduras, y al mismo tiempo ahonda en uno de los temas que más ha preocupado y que ha interesado a la población hondureña, que es el Estado de Derecho, y hace un análisis de los tres grandes pilares del Estado de Derecho, de la justicia, la seguridad y la democracia, y reúne un conjunto de propuestas estratégicas, 50 propuestas estratégicas articuladas alrededor de 8 grandes ejes de acción. Y claro, una de las innovaciones más importantes del informe es que ha logrado involucrar de manera activa a la sociedad hondureña, a la juventud, mediante una plataforma de 43 organizaciones juveniles, a la diáspora en más de 10 países que fueron consultadas, al territorio en los 18 departamentos del país que también fueron consultados. Y bueno, muchos intelectuales, pensadores nacionales e internacionales han hecho aportes muy importantes tanto en el análisis como en el diagnóstico y por supuesto en las propuestas, ¿no? Don Sergio, en su juicio acerca del análisis de este informe, en lo que conforma el Estado de Derecho como tal, hablando de justicia, seguridad y democracia, ¿cuál es el análisis que podría darnos usted acerca de este informe que se ha presentado recientemente? Bueno, gracias, Elías. Básicamente es bueno primero saber cómo está estructurado el informe de desarrollo humano. Tiene un capítulo primero que aborda la multicrisis y creo que es importante definir la multicrisis como una caracterización económica, social, ambiental, política, que le da el entorno de cómo esta multicrisis ha afectado a Honduras. Una sección segunda que básicamente tiene los tres pilares del Estado de Derecho, que son la justicia, la democracia y la seguridad. Y un capítulo final, que es el quinto,
que es el que presenta las propuestas estratégicas. Esa es la estructura de las 500 páginas que hemos resumido y que está también en una síntesis de políticas públicas estratégicas para un Estado con capacidades multidimensionales. Ahora, ¿cómo calificaríamos nuestro Estado de Derecho actualmente? Bueno, eso se hace en el informe de desarrollo humano de alguna manera. Como le decíamos anteriormente, no somos partidarios de hablar de un Estado fallido, pero sí creemos que el Estado ha tenido un debilitamiento sistemático a través de los 20 años. Como decía Richard, este es un análisis de 20 años. Y recordemos que el año pasado tuvimos el bicentenario. Entonces, de alguna manera, las estructuras más las coyunturas se definen, son las que están permeando a Honduras. En el Estado de Derecho, básicamente, es un debilitamiento sistemático de ese Estado de Derecho en los 3 pilares, tanto en la democracia, y ahí podemos ver los elementos centrales, como en la justicia, en términos de acceso a la justicia y en términos de la seguridad. Bueno, vamos a analizar uno a uno estos factores. Empecemos por la seguridad. No cabe duda que una de las bases para el desarrollo y también para una mejor calidad de vida en nuestro país sería la seguridad, naturalmente. Dados los hechos recientes, ayer precisamente tuvimos una masacre en la que se involucró a personalidades o hijos o familiares de personalidades políticas de nuestro país. ¿Cómo podríamos entonces ahora decir o hablar de seguridad en Honduras cuando incluso ya ni el sector político está a salvo de ella? Es un hecho muy lamentable lo ocurrido el día de ayer, realmente, y bueno, todas estas pérdidas de vidas humanas por la violencia realmente en todo el país por tantos años, realmente es un problema, como bien decía Sergio, estructural. Aquí el tema de la seguridad, bueno, en Honduras, que a pesar de alguna mejora en los números, ¿no?, en cuanto a homicidios, Honduras sigue siendo un país con una tasa de homicidios 7 veces superior al promedio mundial y el doble del promedio de América Latina, que es la región en ese sentido pues más violenta del mundo. Realmente hay un desafío inmenso en este campo, unas estrategias para abordar la problemática tienen que ver con una apuesta en materia de prevención. La mitad de los homicidios en Honduras son atribuibles a la criminalidad organizada y la otra mitad tienen que ver con problemáticas de convivencia, de cohesión social. Son problemas mucho más estructurales y deben de ser abordados, y es una de las tesis del informe, desde una perspectiva multidimensional, desde una perspectiva integral. Mitigar el impacto de la violencia no se puede hacer solamente con el fortalecimiento de la policía, por ejemplo. Tiene que haber toda una gama de acciones en prevención primaria, secundaria y terciaria, dinamizar espacios públicos, fomentar el deporte, el arte, la cultura, para prevenir que la juventud desocupada caiga en manos de la criminalidad organizada. Entonces hay otra cantidad de propuestas y apuestas estratégicas que deben llevarse a cabo para fomentar condiciones en el país que prevengan la violencia de manera estructural. Entonces el informe aborda ese tema, hace un conjunto de propuestas asociadas a esto, pero como decíamos, alrededor de los principios del Estado de Derecho, es muy importante el fortalecimiento de la institucionalidad y todas las decisiones que acompañan esta situación tienen que ver también con la capacidad de tomar decisiones de manera colectiva y la confianza que genera la clase política. Hay que recordar que en Honduras solo un 9% de la población confía en los partidos políticos. Solo un 30% de la población considera que la democracia es un modelo de gobierno, de Estado, que les funciona. Eso es sumamente preocupante. Las cifras son muy bajas en toda la región de América Latina, pero Honduras es particularmente preocupante. Entonces, lo que busca el informe justamente es fomentar un debate alrededor de estos temas para tomar medidas que tengan esa mirada de largo plazo, que provoquen y permitan cambios más estructurales. Entonces, eso no es fácil, requiere un fuerte nivel de compromiso. Y claro, el tema de seguridad, nuevamente, estamos hablando de que
hay un aumento, así bien, han disminuido, por ejemplo, este primer trimestre de 2022 disminuyó de 5.4 la tasa de homicidios. Sigue siendo muy alta, como decía anteriormente, pero disminuyó. Hay otro tipo de delitos, como los robos, etcétera, que han aumentado, que tienen que ver, por supuesto, con las condiciones económicas, etcétera. Así que, como decía, el abordaje debe ser integral, ¿no? Y eso es sumamente importante. Don Sergio, ustedes dentro del informe detallan que no hay destinación de recursos pertinentes en el área política, social, en el área social, y que es necesario que se implementen acciones para la sociedad como tal. Esto en vista de que el nivel de inseguridad que tenemos como parte de su informe. Sí, básicamente en la multicrisis está referido el tema de asignación de recursos en educación, en salud, en los temas sociales básicos del país. Ahí es importante resaltar, primero, la cobertura total, que no logra tanto en educación como en salud y también en servicios sociales llegar al máximo de la población, pero también debemos de ver la eficiencia. Es un segundo componente. La eficiencia es la transparencia y la mejor optimización de esos recursos. Y eso me lleva a un elemento central, que lo hemos enfatizado mucho en el informe de desarrollo humano. De nada sirve plantear medidas, Elías, plantear 50 medidas propuestas si no estamos pensando en quién las va a realizar. Y eso nos lleva a un tema de liderazgo transformador. Necesitamos en el Honduras un liderazgo transformador que asuma esas funciones. Obviamente el gobierno es parte, pero también la sociedad civil. Y recordemos que el informe está planteando una agenda ciudadana, de tal manera que nosotros aspiramos a poder llegar a ese sector. No hay entonces un ejecutor, por así decirlo, de las propuestas. Actualmente podríamos decir que no hay un ejecutor de las propuestas que ustedes tienen. No es necesariamente, bueno, como yo lo entiendo, no es necesario decir que no es que haya un ejecutor. Lo que hay es una falencia entre los recursos disponibles y los que realmente se necesitan. Por ejemplo, en políticas sociales inclusivas, en protección social, Honduras está calificado como el país que tiene el menor nivel de porcentaje sobre el Producto Interno Bruto en función del gasto social implícito en protección social. ¿Qué implica eso? Que hay que subirlo. Y no solo hay que subirlo, sino hay que tener una concertación política para poder realizar esa política social inclusiva que no es de 4 años, es de 8 años o más de 8 años. Es una mirada de largo plazo. ¿Tendríamos que empezar desde ahora entonces y esperar al menos unos 12 años? Es importante destacar que los problemas de Honduras no son problemas de ayer, o sea, de la temporalidad. Yo le mencionaba 20 años, nosotros estamos haciendo un análisis de 20 años, pero muchos de esos problemas vienen incluso de atrás, de los 20 años. Y por lo tanto, lo importante es que la dirección que estemos teniendo sea la adecuada y un Estado con capacidades multidimensionales aborda esa visión importante, integral, prospectiva de país. Pero necesitamos a la par elementos en el gobierno y fuera del gobierno que sean los ejecutores de esas políticas. Bueno, Honduras ha tenido, hablando del tema de seguridad, ¿verdad? Ha tenido una transformación desde 1994, ha tenido un aumento progresivo de la inseguridad en nuestro país. Del año 2000 al 2020, de hecho, pues, se fue en repunte. Según tenemos entendido, esto a qué podría atribuirse, lejos del tema de la mentalidad del hondureño. Se detallaba que 50% del crimen organizado y 50% ya es problema de convivencias. Ahora, la mentalidad del hondureño como tal es la que debería de cambiarse y prevenir desde la juventud. Y es un factor importante. El tema de educación es fundamental. Hay que recordar que Honduras tenía un promedio de escolaridad en el año 2000 de 4.3 años y en el año 2019 llega a 6.6. Con la pandemia pierde un poco más de un año, que es el equivalente del avance de 10 años de escolaridad en el país.
Cuando uno compara con Costa Rica, que tiene un promedio de escolaridad de prácticamente 11 años, realmente hay un vacío muy importante. Y una apuesta muy estratégica debe ser fortalecer la educación. Esto tiene mucho que ver. Así que yo diría que, bueno, hay que recordar que sí, es cierto, la violencia, Honduras ha estado siempre entre los países con mayor tasa de homicidios. Bajó de 85 homicidios por cada 100.000 a 40 homicidios por cada 100.000 en el espacio de unos 8 o 10 años más o menos. Pero de todas formas, como le decía anteriormente, sigue siendo una tasa de homicidios 7 veces superior al promedio internacional. Así que la preocupación está allí. Y tiene que ver con, por supuesto, la proliferación de la narcoactividad, tiene que ver, por supuesto, con cómo se está organizando y profesionalizando el crimen transnacional, entre muchos otros aspectos, siendo Honduras pues un país también de tránsito, ¿no? de la droga, entre otros aspectos. Así que todos estos son variables que contribuyen, pero la problemática estructural tiene que ver con que esta juventud que cae en la delincuencia lo hace porque no tiene otras salidas frecuentemente. Hay que buscar entonces oportunidades tanto en el plano educativo como en materia de empleo, como en materia de ocio y otros aspectos que le permitan a esta juventud integrarse en la sociedad y contribuir, ¿no? a la productividad del país en lugar de caer en manos de la criminalidad. Y eso tiene que ver con políticas de Estado, de visión de largo plazo. Parte del problema, y lo comentábamos el otro día, es ese. O sea, tiene que haber, y lo decía Sergio, una fuerte participación de los principales actores de la sociedad hondureña en la construcción de estas políticas públicas, porque tienen que tener una mirada de largo plazo. Una política pública transformadora no puede producir los resultados solamente en 4 años de gobierno, tiene que tener una mirada de largo aliento. Y por eso es tan importante la participación de los actores sociales en esto, y esa mirada de la clase política, ¿no? Pues es fundamental, porque el cortoplacismo, el clientelismo contraviene e impide que estas políticas sean fructíferas y tengan impacto, porque las están cambiando continuamente en función de la inmediatez de la demanda en ese sentido, y pierde una mirada estratégica. Por eso es que estas propuestas son tan importantes, no solo por su contundencia y rigor con la cual fueron desarrolladas, sino también porque vienen y fueron consultadas y fueron los mismos actores que han participado en su construcción, ¿no? Eso es fundamental. El índice de desarrollo humano de Costa Rica está muy por encima de nuestro país a nivel regional en materia de seguridad, sin salirnos de una de las características o de los pilares correctos del Estado de Derecho. ¿Cuál es la gran diferencia entre Costa Rica y Honduras, estando en la misma región centroamericana? Bueno, Honduras Costa Rica desde 1948 tomó una decisión de que todo el presupuesto de sus Fuerzas Armadas se ha invertido en educación y salud. Entonces, es una población que lleva ya muchos años de avance en la materia educativa y el acceso a servicios. Eso es fundamental y eso es lo más transformador. Hace muchos años hicimos un estudio comparativo con El Salvador, no era Honduras, pero fue interesante porque en 1976 El Salvador, Dinamarca y Singapur tenían el mismo nivel de avance. Y mire hoy, los cambios son muy profundos, tiene que ver con la problemática de la guerra, de la guerra civil en El Salvador, con todos los problemas de gobiernos autoritarios, entre muchos otros aspectos, ¿no? Sociales también, y de políticas con mirada de largo plazo, apuestas estratégicas. A mí hay una recomendación que me gusta mucho en este informe, una propuesta, que tiene que ver con la creación de una capacidad prospectiva, es decir, con la capacidad de hacer un análisis de las macro tendencias a nivel global, como el cambio climático, la urbanización, la guerra de Ucrania, los cambios logísticos, entre otros aspectos, y ver cómo traducir esas macro tendencias, esa información en oportunidades para Honduras, cómo informar
por ejemplo, la currícula educativa, para crear un talento humano capaz de aprovechar estas oportunidades a nivel de país, como puede ser, por ejemplo, si hablamos de urbanización, la necesidad de crear ciudades inteligentes, si hablamos de cambio climático, las oportunidades alrededor de la infraestructura resiliente o fuentes renovables de energía, entre otros aspectos. Esas son apuestas estratégicas. Singapur en su momento, un país que no tiene ni de cerca las riquezas naturales que tiene Honduras, hizo una apuesta logística por su posicionamiento geográfico. Bueno, ¿cuál es la apuesta estratégica de Honduras? Esa es la pregunta. Y poder alinear los esfuerzos del sector empresarial, del sector social, del Estado en su conjunto, hacia estas grandes apuestas estratégicas, que es lo que le va a generar ingresos, lo que le va a generar agregar valor a la producción de Honduras. América Latina, y Honduras no es la excepción definitivamente, sufre de baja productividad, ¿no? Fuerte desigualdad y en general bajo ingreso. Pero muchos países han logrado apuestas estratégicas que han permitido viabilizar inversiones. Y por eso el informe habla de propuestas que van a permitir crear un ambiente también favorable a este tipo de inversiones, tanto nacionales como internacionales. Pero ¿cuál es la demanda más importante del sector empresarial? Y lo decía recientemente el presidente del Consejo hondureño de la empresa privada, el Estado de Derecho. Es lo que dice el informe, coincide que efectivamente hay una demanda de todos los actores de la sociedad, no solamente de la empresa privada, de fortalecer el Estado de Derecho. Es fundamental para cualquier política de Estado para el desarrollo humano del país. ¿Usted creería, don Sergio, que es necesario adoptar las medidas de otros países? ¿Podría Honduras y qué lo ha impedido para hacerlo? Bueno, básicamente debemos de contemplar que las medidas deben ser medidas de largo plazo, no de corto plazo. Eso es importante definirlo. Segundo, definir quién lo va a hacer. Y usted ahí tiene la temporalidad y tiene el tema de la estructura de cómo hacerlo. Y, por ejemplo, en el informe de desarrollo humano, y para ubicarlo en la respuesta a su pregunta, hay una junta de proyectos, hay un Consejo Nacional Consultivo que está integrado por 24 personas, hay espacios regionales de desarrollo humano de los 18 departamentos que se hicieron las consultas tanto de diagnóstico como de propuestas, porque es importante entender que un informe de desarrollo humano lleva una parte de diagnóstico, pero también lleva fuertemente una parte de propuestas estratégicas. Y tiene contemplado también espacios de la diáspora, el Consejo Juvenil para el Desarrollo de Honduras, que está integrado por 43 organizaciones de jóvenes en todo el país y que han apoyado la articulación del IDH. De tal manera que la pregunta si vamos a considerar internacionalmente algunos elementos, bueno, yo creo que el desarrollo es elusivo, es decir, que no es fácil y las experiencias de otros países también sirven para Honduras. El PNUD en ese sentido ha podido recabar un conjunto de políticas, pero esas políticas de alguna manera sufren o son cambiadas o son mejoradas por los nacionales. Entonces hay esas dos dimensiones, la internacional y la nacional, para aplicar a Honduras. Recordemos que Honduras no es una isla, es un país que está en medio de Centroamérica y en medio de su incertidumbre, complejidad, volatilidad, y por lo tanto debe de tener una visión de desarrollo que parte de las experiencias de otros países, pero también parte de la dimensión local. Y nosotros la dimensión local, y yo creo que Richard puede también enfatizar en eso, está en el Atlas de Desarrollo Humano con una visión de los desequilibrios y las potencialidades a nivel regional. Correcto. Bueno, vamos a... en conclusión, el tema de seguridad, ¿cómo lo podría traer usted? No, el tema de seguridad, bueno, nuevamente es uno de los flagelos que enfrenta Honduras. Como decía, han habido algunas mejoras en cuanto a la tasa de homicidios bastante notorias desde hace varios años. Sigue subiendo la criminalidad en otros aspectos, pero continuar bajando la tasa de homicidios ahora es mucho más difícil
porque, como decíamos, tiene que ver con problemáticas más estructurales, de convivencia ciudadana, resolver la problemática de la propiedad, de la propiedad de la tierra, resolver la problemática de opciones para la juventud en materia de empleo, en materia de acceso a educación de calidad, entre otros aspectos. Esos son factores estructurales y nuevamente no puede ser abordado con una sola política. Qué sé yo, hay que fortalecer la policía, por supuesto que hay que hacerlo, pero ¿qué más? ¿Qué otras medidas acompañan esta cuestión? Yo creo que uno de los avances que van a ser muy útiles en la contundencia y la eficiencia de las políticas públicas en materia de seguridad ha sido justamente el desarrollo de una plataforma de datos abiertos, en donde todas las instituciones que tienen que ver con esta problemática han participado en ponerse de acuerdo primero con la construcción de data confiable, transparente, y esa data va a permitir informar políticas públicas que estén mejor dirigidas y por lo tanto van a tener un mejor impacto. Eso es muy positivo, es un avance que consideramos hay que capitalizar sobre ello, ya se está haciendo. Ahora ya hay una página web inclusive donde cualquier ciudadano puede accesar a esta información de datos abiertos en la Secretaría de Seguridad, y ese tipo de medidas le aportan transparencia y también le van a aportar, como decía, una mayor eficiencia al diseño de las políticas públicas que aborden la problemática, porque van a hacerlo de manera inteligente, sobre la base de evidencia. Eso es fundamental. Fundamental. Vamos a pasar al tema de justicia, luego de seguridad. Honduras naturalmente tiene un problema de impunidad en el país. Nuestra justicia le ha quedado de ver mucho a su pueblo, y esto no es de ahora. Tenemos entendido dentro del estudio, o sea, del 2000 al 2022. ¿Cómo podría, don Sergio, usted decir o catalogar que ha sido en la línea temporal, la evolución de nuestra justicia o la involución de la justicia? Sí, por eso el eje estratégico número 1 de las propuestas estratégicas, que tienen un conjunto de 50 propuestas, comienza con reformas para un sector de justicia inclusivo y transparente. Y fíjese que inclusivo y transparente implica que debe ser integral, que no puede ser a cierto sector y a otros sectores no. Y por lo tanto también que debe ser transparente. Y aquí tenemos uno de los valladares fuertes, Transparencia Internacional, y nosotros lo utilizamos dentro del informe, pero no solo Transparencia Internacional, sino otros indicadores de gestión pública en función de la transparencia. Es evidente que Honduras, el Estado de Derecho, ha fallado, entre otras cosas, por el tema de corrupción. Y debe de fortalecerse la auditoría social, debe ser fortalecido la ciudadanía, la meritocracia que es básica para el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es como el marco global que permite, si es pleno, permite que efectivamente tengamos un desarrollo humano sostenible. Pero el Estado de Derecho debe de contemplar también los temas de inclusividad y debe de contemplar también los temas de transparencia. Es vital para un país como Honduras, y claro, no es de 20 años, es una tradición, el tema de la falta de transparencia que tiene el sector de justicia en Honduras. Ahora, es algo muy importante que se detallaba, la transparencia, la desigualdad. No hay justicia para el hondureño, se ha catalogado dentro de este estudio. ¿Cómo podríamos confiar entonces en nuestros aparatos de justicia? Bueno, realmente hay, como decía al principio, hay una falta de confianza de la ciudadanía en su institucionalidad, ¿no? Uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es la separación y el equilibrio entre los poderes. Eso es un factor determinante de la confianza y, por supuesto, de la viabilidad de muchas de las medidas necesarias para fortalecer toda la cadena de valor del sistema de justicia, no solamente una corte, una fiscalía, tiene que ver con la capacidad investigativa de la policía, o sea, es toda esa cadena que hay que fortalecer. Gran parte de las propuestas que este informe también recoge tiene que ver con la profesionalización y el fortalecimiento de esas capacidades,
¿no? El fortalecimiento de la escuela de fiscales, fortalecimiento de la formación de jueces, entre otros aspectos. Y aquí, y lo mencionamos en una de las propuestas también, que es muy importante, hay ciertos aceleradores que van a permitirle a Honduras hacer avances notorios en menor plazo de tiempo, como por ejemplo la transformación digital. La transformación digital, en el caso de justicia específicamente como ejemplo, ofrece mejorar el acceso a la justicia. Ya se está hablando y se están implementando audiencias virtuales, por ejemplo, en el territorio. Eso es fundamental porque eso es parte de lo que ha hecho bastante falta, ese acceso. También se está trabajando en todo lo que tiene que ver con datos abiertos también en el sector justicia. Nuevamente, no se pueden tomar medidas correctivas y mejoras en el sector justicia sin tener transparencia en los datos, cuántos casos por jueces, qué tipo de casos, cuáles son los perfiles, cuál es el nivel de impunidad real, entre muchos otros aspectos, cuánto tiempo toma. Y toda esa información va a permitir mejorar la eficiencia del sector justicia y la calidad del acceso a la justicia de la ciudadanía hondureña. Hoy las tasas de impunidad son todavía tan altas que es lógico hasta cierto punto que exista esa frustración y por lo tanto esa desconfianza en el sector. Y es muy importante fortalecerlo y hay formas de hacerlo. También tiene que ver no solamente con las transparencias, sino el combate a la corrupción. Pero el otro principio fundamental del Estado de Derecho es la igualdad ante la ley y el respeto a las reglas del juego. Y esas son cuestiones fundamentales. Entonces, tiene que ver también con una cultura ciudadana en ese campo. Y para ello, por supuesto, hay que fortalecer la educación, pero también la cultura de la verdad, cómo combatir de manera más frontal también lo que son las grandes campañas de desinformación, la proliferación de mentiras en las redes sociales. Yo cito frecuentemente un estudio que me interesó mucho del MIT en el año 2019 porque arroja como conclusión que las noticias falsas viajan 6 veces más rápido que las verdaderas. Durante la pandemia esto se ha incrementado inclusive. Así que realmente el desafío también está allí porque la desinformación incita a la construcción de políticas públicas cortoplacistas, clientelistas y que no están abordando la problemática estructural con una mirada de largo aliento. Y eso es un cambio importantísimo que tiene que llevarse a cabo en el país y crear una cultura ciudadana que persiga la verdad, que se informe, que confirme la calidad de las fuentes de información. Y ustedes como medios de comunicación tienen un rol muy importante en este campo y transformador en muchos aspectos. Ahora, estamos a la puerta de la elección de la nueva Corte, de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Podríamos decir que la corrupción, ¿de qué año dentro de su estudio? La corrupción dentro de los aparatos de justicia, el Poder Judicial sobre todo, ¿en qué temporada se vio mayormente afectado, don Sergio? ¿Cuándo se empezó a impregnar la corrupción? ¿O esto ha sido desde 2000? Yo diría que la corrupción no es un tema de gobierno nada más, sino que es un tema temporal que viene de larga data. Y, por ejemplo, si usted analiza la historia de Honduras de 1982, con el inicio de la democracia, hasta el 2020, que, bueno, tenemos ahí casi 50 años, más de 50 años de democracia formal, vemos que la corrupción ha sido parte activa, el narcotráfico ha sido parte activo. Entonces, no es un tema de partidos, es un tema de conciencia, de valores del ciudadano. Y por eso resaltamos mucho dentro del informe el tema del caudillismo, que también tiene su expresión básica en el tema de la clase política, la clase empresarial. El caudillismo afecta porque de alguna manera no ve la meritocracia. El caudillismo, como lo decía Richard, es clientelista también. Entonces ahí vemos que efectivamente hay un tema que no es de un año y por lo tanto lo importante, tener una visión de largo plazo y un ciudadano con un liderazgo transformador en el cual el liderazgo ético sea básico. Ahora, ¿cómo hacer eso? Eso es parte del desafío que Honduras tiene.
Vamos a darle paso a un corte comercial. Vamos a estar hablando de algo, esto muy importante, que es los pilares del Estado del Derecho. Y bueno, todavía nos resta terminar de hablar de este tema de la justicia y la democracia sobre todo, ya que, bueno, a nivel personal, como parte de este pueblo de Honduras, hemos observado, sentimos la falta de respeto a la democracia que hubo en los últimos años. En el último periodo, pues, para ejercer nuestro derecho como población, se pudo haber respetado, pero antes de eso hubo un proceso o varios procesos que no pudimos hablar de democracia. Estuvimos hablando de estados de facto técnicamente. Vamos a darle paso a nuestro corte comercial. Agradecer por estar con nuestra... Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por seguir en sintonía del Foro del 6. Estamos hablando de algo muy importante, prima en nuestros intereses como población, y es el Estado de Derecho. A raíz de un Estado de Derecho que no ha funcionado correctamente, hemos obtenido un índice de desarrollo humano sumamente bajo. Asimismo también el tema de seguridad, hablábamos de los pilares del Estado de Derecho. Ahora nos referimos al tema de justicia. ¿Cómo le vamos a garantizar al pueblo? Porque ahorita se viene la elección de los magistrados, hay una junta proponente, pero se hablaba que teníamos que tener mucho cuidado sobre la junta proponente, ya que las organizaciones que la conforman serían los que terminarían enviando a los aspirantes a magistrado. No el Congreso como tal. Ellos al final de cuentas de esta lista van a elegir a 15. Pero ¿podremos confiar incluso en nuestras mismas organizaciones? ¿En serio? ¿Nuestras organizaciones nacionales? Bueno, yo creo que la democracia y la justicia son un proceso que se va perfeccionando poco a poco. Lo importante para Honduras es poder valorar las experiencias que se han tenido en el pasado y mejorarlas. Pero también hay un tema que mencionaba Richard, y es el tema del respeto, y usted también lo mencionaba, Elías, es el tema del respeto a las leyes. Creo que debe de manejarse con claridad ese respeto a las leyes, y por otro lado manejar cómo asegurar que la Corte Suprema de Justicia represente esos valores nacionales más allá de precisamente el caudillismo, del sectarismo, del clientelismo, que es lo que ha permeado históricamente a Honduras. Creo que estamos en un momento decisivo para ese propósito, y que debemos como ciudadanos tener claridad de cómo hacerlo de manera adecuada. ¿Sería un cambio? ¿Podría hablarse ahora actualmente, don Richard, de que podemos empezar ahora a cambiar nuestro sistema de justicia partiendo de los magistrados? ¿O se debería de hacer una reestructuración total hasta los jueces dentro del Poder Judicial? Es sin duda una gran oportunidad de generar un cambio y fortalecer justamente la cadena de valor del sistema de justicia, como le mencionaba, y realmente la confianza, por lo tanto, de la ciudadanía en ese poder del Estado. Yo pienso que se está presentando una fuerte oportunidad. Ahora, es cierto que el mejor proceso electoral, ¿no?, a nivel global es en el cual su ciudadanía confía. Y esto es válido también para el proceso, ¿no?, de elecciones de magistrados, ¿no? Entonces yo pienso que, por supuesto, la idoneidad de la Junta que selecciona y de las personas seleccionadas es fundamental, tanto en sus competencias como en su integridad. En este caso, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos ha estado acompañando y asesorando en este campo, y esperemos pues estas recomendaciones sean tomadas en cuenta, porque al final es fundamental, ¿no? Hay mucha experiencia a nivel internacional que le puede servir a Honduras en esta materia. Así que yo creo que se presenta una oportunidad muy, muy grande
de mandarle una señal a la ciudadanía que el Estado de Derecho es prioritario, que existe ese respeto, ese equilibrio entre los poderes del Estado, esa independencia. Es fundamental, es parte de lo que va a permitir construir un país que progrese en sus índices de desarrollo humano. Así que eso es un factor determinante y por eso es tan importante abordarlo de una forma integral. Una acción no va a resolver un problema tan profundo como el acceso a la justicia en un país y las tasas de impunidad. Tiene que ser un abordaje integral, como decía, fortalecer las capacidades de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, la articulación y coordinación entre todas las instancias de la cadena de valor del sistema de justicia, entre muchos otros aspectos, ¿no? Y también el rol que la misma ciudadanía tiene que jugar en informarse, en denunciar, en monitorear también a través de, y en exigir transparencia e información sobre qué está pasando en estos poderes del Estado. Por eso yo decía que la transformación digital es una tremenda oportunidad para fortalecer estas dimensiones de transparencia, de acceso a ese servicio tan básico que es la justicia a la ciudadanía, ¿no? Correcto. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos está terminando y queremos abarcar los tres pilares del Estado de Derecho. Hablemos de la democracia. En la historia de Honduras, según nosotros entendemos, al país lastimosamente se le han impuesto sus gobiernos, otros estados. En Honduras la democracia ha sido muy escasa a través de la historia. Recientemente también tuvimos un problema de democracia en el país. Hablamos del periodo del 2013 hasta el 2020, técnicamente hablando. ¿Estoy equivocado? ¿De acuerdo al estudio, don Sergio? Bueno, nosotros básicamente comenzamos desde el 2000 al 2020, pero yo le hacía la referencia de que los problemas de Honduras eran estructurales y también hacía la referencia a que hay un acumulamiento tanto en la democracia como en la justicia como en la seguridad de esos problemas. La democracia de Honduras es imperfecta. Y lo vemos claramente en los indicadores del Latinobarómetro, en el Barómetro, en la Fundación Heritage, que los usamos y nos sirve para medir percepciones y medir si el Estado y la democracia están siendo funcionales. Y claramente no. La respuesta es no si nos vamos a esos indicadores sociales o esos indicadores internacionales a los cuales hemos hecho referencia. Básicamente podemos ver que la democracia sigue siendo, hay un espacio para mejorar. Hay un 9% de población hondureña que cree en los partidos políticos, para señalarles, porque decimos democracia, pero ¿quién es la democracia? Es el sistema político, son los ciudadanos, son los partidos políticos. Y los partidos políticos necesitan ser fortalecidos. Lo mismo la ciudadanía, porque pensar que solo son los partidos políticos es muy fácil. Yo creo que debe ser más integral. Y por supuesto, esto es una medida bastante correcta, pero difícil de hacer. Y creo que Honduras debe, en la medida de lo posible, evaluar bien sus resultados y poder salir de la mejor manera posible con la democracia, con la justicia y con la seguridad. ¿No se ha hecho valer la palabra o la opinión del pueblo de Honduras en tema democrático? Podríamos decir, dados los últimos acontecimientos que se han dado en nuestra nación, se perdió el orden constitucional también, dentro de sus estudios se detalla también el tema del golpe de Estado, donde violentaron directamente el tema de la democracia, la opinión de nuestro pueblo. Sí, el informe realmente, como hace el análisis desde el año 2000 y efectivamente confirma que desde el año 2009 el deterioro del Estado de Derecho ha sido aún mayor. Realmente, en materia de democracia, yo creo que el año pasado fue un año muy importante porque, por un lado, realmente las elecciones, unos meses antes de las elecciones, estaban bastante comprometidas porque la ley electoral se aprobó 48 horas antes del llamado a elecciones generales. Realmente el nivel de incertidumbre que creó eso fue muy alto.
Afortunadamente, avances muy estructurales se dieron, como por ejemplo una base de datos de la población adulta hondureña con los más altos estándares internacionales, un margen de error muy por debajo de los promedios internacionales, o sea, realmente que generó confianza, permitió un padrón electoral robusto. También, por eso, la labor del RNP, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Política Limpia ha sido ejemplar en muchos aspectos. Y esos últimos 3 meses también fueron determinantes porque se logró entregar las identidades a la población, se logró adquirir los sistemas de control necesarios. Entre muchos otros aspectos, bueno, el Tribunal de Justicia Electoral logró establecer certidumbre de la legalidad del trato de las impugnaciones sin contar con una ley. Y esta es la fecha que no hay ley. Y parte del mensaje del informe es, óigame, estamos a tiempo para que Honduras realice y complete el proceso de reformas electorales necesario, consolide los grandes avances que se lograron en las últimas elecciones, en donde acudieron 69% de la población a las urnas, en donde hubo aceptación de los resultados, entre muchos otros aspectos. Junto a la Unión Europea, el PNUD, hemos venido ayudando a la institucionalidad a capturar lo que son las lecciones aprendidas de este último evento electoral, que deben de informar el proceso de discusión y debate de las reformas pendientes. Y de la misma forma, el informe de observación electoral de la Unión Europea, de la OEA, son excelentes insumos para esa discusión. Y entonces, nuevamente, Honduras tiene una oportunidad más de consolidar avances en materia democrática a través de un debate transparente, abierto, de las reformas electorales pendientes y no posponer esta discusión a 48 horas antes del llamado a elecciones generales de las próximas elecciones. Eso sería un error porque se daría una conversación en un clima mucho más crispado entre fuerzas políticas, ya muy cerca de un evento electoral. Entonces, está a tiempo la clase política de avanzar en este proceso de reformas, es parte del llamado de alguna forma que estas propuestas están haciendo. Correcto. Bueno, lastimosamente se nos ha ido la hora muy rápido a mi juicio, no sé ustedes. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy, pero antes de retirarnos, don Sergio Membreño, ¿cuáles son las conclusiones acerca de los 3 pilares del Estado de Derecho y así su conclusión de nuestro Estado de Derecho? Bueno, básicamente tenemos 8 propuestas estratégicas que se definen de la siguiente manera. La primera, como le indicábamos, es el tema de políticas de justicia inclusiva. La segunda, el de reformas político-electorales. La tercera, el de descentralización. El cuarto, que ese no lo abordamos, el tercero. El cuarto es el tema de seguridad, que sí lo abordamos fuertemente. Quinto, políticas sociales inclusivas. Sexto, políticas de desarrollo humano. Y finalmente, 2 ejes transversales que son el tema de género y el tema de transparencia digital, transición digital. Esas son 8 propuestas combinadas que requieren de un Estado multidimensional para poderlas realizar. Don Richard, sus conclusiones en torno a nuestro Estado de Derecho. Mire, yo le voy a decir, este informe, más allá del diagnóstico y de las propuestas, yo quisiera rescatar 2 de las que no hemos hablado muy brevemente, y lo mencionaba Sergio. Descentralización, un factor importantísimo para fomentar políticas de desarrollo humano a nivel de país. Esto es una de las estrategias que deben de permitir un cambio más estructural y de largo plazo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con las políticas sociales que llamaríamos de última generación, es decir, políticas sociales que se informan de data desde una perspectiva multidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente se aproveche toda la información que se está poniendo a disposición aquí para poder construir políticas sociales que le lleguen realmente a la gente más vulnerable, más necesitada, desde la perspectiva del conjunto de sus carencias y no únicamente desde el ingreso. El ingreso también, pero no exclusivamente. Y el Atlas de Desarrollo Humano es una herramienta muy poderosa en ese sentido. Yo le invito a toda su audiencia a descargar el Informe de Desarrollo Humano,
el resumen ejecutivo de las propuestas, el Atlas de Desarrollo Humano, las reseñas de grandes pensadores y contribuyentes al informe de desarrollo humano y otros documentos de la diáspora, de la juventud, que están en nuestra página web www.hn.undp.org, porque realmente son herramientas que estamos poniendo a disposición no solamente del gobierno, de toda la ciudadanía, para que se actúe de manera informada y facilite los niveles de consenso, porque recordemos que el informe, una de las principales características que tiene este informe, ha sido una fuerte participación de todos los sectores de la sociedad hondureña durante un periodo de 2 años y han contribuido al diagnóstico, al análisis y a la construcción de las propuestas. Y muchas gracias nuevamente. Nos hizo falta hablar de la independencia de poderes, de la descentralización del Estado como tal. Pero bueno, no tenemos tiempo para más. Esperemos que en una nueva oportunidad puedan acompañarnos también para dialogar acerca de estos temas tan importantes que son para la población de Honduras. Nos retiramos. Agradecemos a Richard Barat, representante del Programa de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es usted muy amable. Y asimismo también a Sergio Membreño, que fue el coordinador o es el coordinador del informe del desarrollo humano del Programa de las Naciones para el desarrollo de las Naciones Unidas. Nos retiramos. A todos los hondureños les deseamos un feliz día.